Shaburrux presenta Ecos de Terror. Odin der Alvata, Legua der Vakta, Miklante Kutri Herder, Unterwelt, Beschützer deiner Treuen, deiner. Esta noche el velo que divide a los vivos de los espíritus está muy frágil, como si un portal estuviera a punto de hacerlo colapsar. Tienen suerte de que justo hoy yo soy el centinela y trataré de protegerlos tanto como me sea posible. Pero deben saber que corren mucho peligro. Antes de que las almas perdidas escapen y les hagan daño, vayamos con los 4 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Sean valientes, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Trabajé por más de 30 años en seguridad privada como escolta. Mucha gente nos llama de múltiples formas: guardaespaldas, guarros, elementos de seguridad, etc. A mí siempre me gustó el término escolta. A lo largo de mi carrera, constantemente trabajé con clientes de muy alto perfil: empresarios, gente del medio artístico, políticos y hasta encargado de familiares de gente de dudosa reputación. Hoy en día, la gran parte del trabajo que uno puede conseguir en esta profesión es a través de empresas o agencias de seguridad. Las recomendaciones de compañeros y el trato directo casi han desaparecido. Pero no siempre fue así. A principios de los 90, yo formaba parte del equipo de seguridad de una figura pública del medio artístico. Repentinamente me quedé sin trabajo cuando a esta persona se le vetó por parte de Televisa y le retiraron muchos de sus privilegios, incluyendo a su personal de seguridad, del que yo formaba parte. Yo tenía algunos ahorros y me sentía tranquilo, sabiendo que podía resistir algunos meses sin tener ingresos. No tuvo que pasar tanto tiempo, pues un conocido con el que yo había trabajado antes se enteró que estaba disponible y me recomendó con su patrón para ocupar una posición que les había quedado vacante. Era de trato directo, que como ya mencioné, solía ser más frecuente de lo que es ahora. Acudí a que me entrevistara el jefe del equipo de seguridad, lo cual era mero trámite, porque mi amigo me había recomendado ampliamente y el jefe ya me había investigado. El trabajo era mío si así lo deseaba, y lo acepté. La paga era muy buena. Se trataba de un trabajo con uno de los empresarios más importantes del país, de tan alto nivel que el solo mencionar su nombre me pondría en mucho riesgo. El patrón se reunía todos los días con personas de extrema influencia en los negocios y la política: jueces, gobernadores, diputados, senadores. Incluso lo invitaban a eventos de la presidencia. Todos los trabajos en mi giro están sujetos a una extrema confidencialidad y discreción, pero este en particular iba más allá. Desde mi entrevista, me advirtieron que todo lo que pudiese ver o escuchar no debía ser mencionado. Ni siquiera a mí me lo puedes decir, me aclaró enérgicamente el jefe de seguridad. El patrón era alguien de perfil muy cuidado. Hacía todo lo posible por no llamar la atención, y eso yo lo agradecía mucho porque facilitaba las cosas. Su hijo, en cambio, era mucho más extravagante y organizaba unas inmensas fiestas en las propiedades del patrón. Aquí circulaba todo: alcohol, drogas, mujeres, hombres, etc. Muchas veces se podía ver a las estrellitas de la tele y cantantes en estas fiestas, en condiciones menos glamorosas. El patrón rara vez interactuaba, y cuando lo hacía, se limitaba a saludar a los personajes que parecían más relevantes. Se organizó un evento en las propiedades del patrón, en los límites entre el estado de Colima y Nayarit. He visto múltiples casas de millonarios, y esta propiedad sigue siendo una de las que más me ha asombrado. El hijo del patrón organizaría un evento exclusivo para ciertas amistades cercanas de la familia. El jefe de seguridad nos llamó a mí y a mi amigo y nos explicó que a cierta hora de la noche nos ubicarían a él y a mí en un salón privado, en el que esperaríamos al patrón y a otros de sus invitados.
Nos dio la orden expresa de que mientras estuviéramos dentro, tendríamos que usar un pasamontaña que nos cubriera el rostro, que debíamos permanecer en silencio, y de nuevo nos advirtió que nada de lo que ahí ocurriese podía ser hablado o discutido. Llegada la hora, el jefe nos pidió que nos reubicáramos al salón privado. Mientras caminábamos hacia allá, por el radio se escuchó un llamado a mi compañero, por lo que me tuve que adelantar por mi cuenta al salón. Al abrir las grandes puertas, pude ver en el interior una infinidad de candelabros que sostenían docenas de velas que se agitaron por causa del aire. En el centro de la habitación, una silla de madera que se veía muy antigua, y alrededor de esta, unos sillones rojos de terciopelo. No había nadie más que yo, y siguiendo las instrucciones que nos habían dado, cerré la puerta. Mientras esperaba a mi compañero, estaba seguro de escuchar murmullos, que no alcanzaba a distinguir. No me espanto fácilmente, así que disciplinadamente los ignoré. Luego de esto, pude escuchar como si me hablaran al oído. ¡Ayuda! No lo niego, eso me asustó, pero estaba de guardia y el patrón no tardaba en llegar. Al fin entró mi compañero y se puso del lado opuesto al mío. Él ya había estado aquí y conocía más o menos la dinámica. Me dijo que el patrón se pondría en el centro y que teníamos que acercarnos a él cuando se sentara. Aclaró también que el patrón y sus invitados estaban ya por entrar. Así fue. Instantes después, un grupo de personas, todas enmascaradas, entró al salón. Todos iban siguiendo a quien yo supuse sería el patrón, pues mi compañero me hizo las señas correspondientes para irnos acercando a la silla en la medida que él lo hacía. Una vez sentado en ella, el patrón hizo un ademán para que los demás invitados se colocaran alrededor de los sillones. Al salón entraron otras personas, escoltando, por así decirlo, a 3 mujeres que llevaban unas ropas translúcidas y apenas podían caminar. Si tuviera que aventurarme, estaban drogadas o intoxicadas. Las colocaron en los sillones, y lo que siguió me es difícil de explicar con palabras. Por turnos, los diferentes invitados se acercaban a ellas y les hacían cualquier cantidad de obscenidades. Las tocaban, las desnudaron por completo, y todo aquello que ustedes puedan suponer. El patrón, sentado en la silla, solo miraba, y mi compañero y yo, al lado de él, permanecíamos inmóviles. Luego, el patrón hizo otro ademán y se acercó a una persona con un libro enorme. El patrón lo abrió y comenzó a leer partes del libro. No recuerdo exactamente qué decía, pero las palabras Satán, oscuridad, sirvientes eran pronunciadas muchas veces. Yo estaba temblando de miedo. No sabía qué hacer o decir. Solo miraba estoicamente al frente. Momentos después, sostuvieron a las mujeres y les hicieron una gran herida en las piernas. La sangre salía a borbotones y una de las figuras enmascaradas la recolectaba en una olla o recipiente. Luego la untó en la frente y el pecho de todos los presentes, menos en mí y en mi compañero. A las mujeres solo se las llevaron. No tengo idea dónde ni qué fue de ellas. El patrón dijo otras palabras, y aquí es donde ya no hay espacio para la lógica. Todos los candelabros temblaban, y la luz que emitían las velas parecía desaparecer, dando espacio a total oscuridad. Una voz que resonaba en todo el salón decía cosas que yo no entendía, y luego soltó un grito o gruñido. Yo estaba empapado en sudor, muerto de miedo, y fingiendo calma tanto como me era posible. Luego de que el gruñido cesó, los invitados y el patrón aplaudieron y se mostraron muy contentos. El patrón salió del salón, escoltado por nosotros, y todos los demás nos siguieron. Llevamos al patrón a su habitación, donde se cambió. Afuera de la recámara estaba el jefe de seguridad, y nos dijo que ahora debíamos custodiar la puerta principal de la propiedad. La fiesta siguió toda la noche. Nunca supe qué fue de esas pobres mujeres. No podía preguntar. Quería renunciar, pero con todo lo que había visto, sabía que no sería tan fácil. Mi oportunidad llegó meses después, cuando hubo un atentado contra el patrón. En la balacera me alcanzaron a dar en el brazo a la altura del hombro. Usé eso de excusa para decir que no había quedado bien, y el mismo jefe de seguridad me reemplazó pronto, no sin antes amenazarme de lo que podría suceder si abría la boca. Con los años, vi en las noticias que el patrón había muerto, y me sentí aliviado. Nunca había contado esta historia con este nivel de detalle. Con frecuencia me acuerdo, con gran angustia y temor, de lo que sucedió ese día. Y siempre llego a una conclusión que seguramente ustedes tienen. Ese gruñido era el diablo.
Aquella madrugada, después de haber llegado de esa animada fiesta en casa de Miguel, lo primero que hice fue desbloquear mi celular, abrir todas mis redes sociales, solo para después buscar el nombre de Martina, esa joven que había conocido precisamente en esa reunión social. Solicitud enviada. Aparecía como notificación en mi móvil. Por lo general, cuando iba a fiestas, como la que hubo justamente esa noche, no hablaba con nadie, no compartía con nadie. Siempre estaba muy callada en alguna esquina, con un vaso de bebida recalentado en mis manos, siendo este comportamiento de lo más usual para mí, a tal punto que siempre me iba a casa al par de horas comenzada la fiesta, yendo única y exclusivamente para cumplir con los que consideraba como mis amigos. Sin embargo, aquella noche todo había escapado de la norma. No había sido como supuestamente todo debía ocurrir, en vista que había conocido a una tal Martina, a la cual jamás había visto con anterioridad en mi círculo social. Martina era diferente. Martina era distinta. Lo cierto era que jamás, aun cuando sonara algo extraño decirlo, había demostrado especial interés por tener amigos, por tener amigas, siendo las personas quienes me habían invitado a esa fiesta más bien conocidos que amigos reales. Solicitud aceptada. Lucía como notificación a la par de una sonrisa que dibujaba mi rostro. Desde ese día, Martina y yo comenzamos a charlar diariamente vía WhatsApp, y fue cuando me enteré que a ella no solamente le gustaban los libros de Stephen King, o bien le agradaba ver películas históricas, sino que a la vez tenía un comportamiento muy similar al mío, o sea, que no era del todo amistoso y más bien reservada, casi tímida. No pasó mucho, tal vez 1 o 2 semanas, hasta que Martina me propuso que nos reuniésemos en persona, y aunque no era del todo extraño en mí, me resistí en un principio, aun cuando ya nos conocíamos. Finalmente acabé por aceptar su propuesta, aunque pensaba, ¿y si ella se decepcionaba de mí, al no ser yo tan espontánea como los chicos de mi misma edad? Bajé entonces en la estación del metro indicada por ella para nuestra junta, y sentí algo de ansiedad, algo de nerviosismo, si tomamos en cuenta que escasamente me juntaba con otras personas que no fuera para hacer trabajos de universidad o cosas de la misma índole. ¿Sería que ella podría convertirse en mi amiga realmente? ¡Qué bueno que has llegado, Eliana! Ella me sonrió tan cálidamente que pensé que sí podríamos ser amigas. Te estaba esperando. A partir de aquel encuentro, Martina y yo empezamos a frecuentarnos casi todos los días en esa estación del metro, y jamás en otro sitio, cada vez que ella y yo teníamos alguna ventana entre las clases de la universidad. Pero fue entonces cuando, ya casi 2 meses que ella había aceptado mi solicitud enviada, comencé a notar más callada a Martina, más silenciosa, y con una actitud que no era la que había mostrado originalmente. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Era que yo le estaba aburriendo? ¿Era que ella se había dado cuenta que yo no era divertida ni interesante y que por lo cual no deseaba ser más mi amiga? Lo recuerdo tal vez con demasiada frescura. Pasó un lluvioso día invernal, cuando Martina me envió un WhatsApp pidiéndome que nos juntáramos en una plaza que quedaba justo afuera de la estación del metro en donde siempre nos reuníamos. Ella había dicho que era algo importante, que era algo urgente. Al momento en el cual hundía mis pisadas sobre esos profundos charcos de agua que se encontraban esparcidos por toda la plaza, mis zapatillas comenzaron a humedecerse, al igual que mis calcetines y mis tobillos, pero estaba tan concentrada en encontrarme con Martina que todo eso me importó poco y nada. Y fue cuando llegó el instante en el que mi mirada se encontró con el rostro de ella, dándome cuenta que sus ojos, de ese exacto color café, ya no parecían los mismos de antes. No, en vez de ser joviales y brillantes,
ahora estaban evidentemente rojizos, casi saliendo de sus órbitas. Martina, sin decir palabra alguna, me agarró por el brazo, con una brusquedad inusual en ella, y me llevó hasta una casa que, a juzgar por la expresión en su rostro, deduje que era el lugar en donde ella vivía. «Ya no hay tiempo», me dijo. «No entiendo yo nada de nada. Somos amigas, ¿cierto, Eliana?» «Pero por supuesto que sí», le contesté con seguridad y con cierto sentimiento de ofensa. «Entonces, por favor, no me juzgues». Y sin yo todavía comprender qué estaba pasando ahí, vi cómo Martina entró rápidamente a su casa, mientras me hacía una seña de que esperara ahí. Pasaron 1 o 2 minutos y del interior de la casa pude escuchar ruidos. Tuve la sensación de que ella estaba en peligro y, en contra de mi conducta habitual, entré a la casa con la intención de ver qué le sucedía, haciendo el menor sonido posible al entrar a esa casa. Apenas al ingresar, fue que escuché algunos terribles aullidos provenientes del segundo piso, y a pesar de que mi asustado corazón no paraba de latir, reuní la valentía necesaria como para seguir adelante, ya que Martina era mi amiga, y no podía soportar la idea de que le estuvieran haciendo algo. Subí las escaleras, y noté que el sonido venía de la última habitación del pasillo. A cada paso que daba, más y más escuchaba con mayor nitidez esos gritos, y si bien estuve extremadamente atentada a abortar esa misión, fue que esta vez pude oír con claridad lo que decían esos quejidos. «¡No, papá! ¡No!». Y tan pronto como cuando oí esas terribles palabras, llegué a la puerta de la habitación. Pude notar que al lado de la puerta había un pesado mazo, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Lo tomé con una de mis manos. Apenas podía sostenerlo, pero necesitaba la otra para abrir la puerta. Eso hice y presencié algo que me dejó helada por completo. Ahí, en esa habitación, se encontraba una chica muy parecida a Martina, la cual estaba arrinconada, con una terrible expresión en su demacrado, pero infantil rostro. Estando encima de ella un hombre alto y corpulento, el cual supuse que era el padre de esa joven, quien claramente deseaba atacarla y hacerle daño. ¿Sería acaso también el padre de Martina?, me pregunté mientras alzaba el mazo con ambos brazos, temblando y con el pulso desmesuradamente acelerado. Aun cuando me paralicé un instante, a la vez que ese hombre giraba su rostro en dirección hacia donde me encontraba, supe que era momento de actuar. Lo golpeé con todas mis fuerzas sin dudarlo, porque Martina era mi amiga. El macizo cuerpo de ese hombre cayó pesadamente sobre el alfombrado piso de esa oscura habitación, y a continuación la sangre, de ese preciso color carmín, empezó a ensuciar el suelo. Ese hombre estaba muerto o inconsciente, y yo era la única responsable. Pero todo valía la pena, porque Martina y yo éramos amigas. Alcé mi mirada. Me encontré ahora con el asustado rostro de esta muchacha, que era tan, pero tan similar a mi amiga. Sin embargo, podía darme cuenta de que no era ella. Tan pronto como esto ocurrió, ella dio un gran paso y se aferró desesperadamente a mí. «Gracias», dijo la chica, a la vez que mi chaleco comenzaba a humedecerse debido a las lágrimas que estaban emanando de sus ojos, de esos ojos tan cafés como los de Martina. Tú me has salvado». Sentía cómo su cuerpo aún temblaba del puro susto, y yo sin lograr desprender mi mirada de ese cadáver. «Hoy cumplo 18 años, y mi padre siempre hace suyas a sus hijas a esa edad». No podía dar cabida a todas las cosas que ella decía. Si esa muchacha estaba en lo cierto, ¿era que Martina había pasado por ese mismo abuso? En vista de que el parecido de ambas era más que increíble y aún más importante, ¿por qué no me lo había dicho antes? Mientras salíamos de la casa, yo le decía repetidamente a la chica que debíamos volver por Martina. Ella se detuvo de golpe y preguntó: «¿Quién eres?».
Y esta vez esa chica se separó de mi figura y me miró directamente a los ojos. Soy amiga de Martina. Intenté sonreír. Ella me dejó esperando abajo, pero yo escuché ruidos y tuve que entrar porque pensé que estaba en problemas. Pero eso es imposible, dijo la chica abriendo los ojos con incredulidad. Mi hermana se mató hace 3 meses. Martina se tiró a la línea de la estación del metro. ¿Tú sabes lo que son los sueños? Los sueños son historias e imágenes que creamos en nuestra mente. Pueden ser desde visitar un parque de diversiones con tus amigos, viajar al espacio o tener una cita con tu amor platónico. Pero hay otra parte de la cual no siempre se quiere hablar. Una que es más oscura, atemorizante y a veces extrañamente real. Es aquí donde comienza mi historia. En aquel entonces me encontraba cursando la preparatoria. Ya saben, la época donde solo te importaba salir a pasar la tarde con tus amigos y ligarte a alguien. Esto fue en otoño, y como en cualquier escuela, las modas no podían pasar desapercibidas. En este caso se trataba de las leyendas urbanas de internet, desde el chico pálido de cabello negro sin párpados y una sonrisa siniestra, hasta la figura de gran tamaño sin rostro con tentáculos que vivía en el bosque. Con la noche de brujas a la vuelta de la esquina, hablar de estas leyendas era parte de toda la conversación. A pesar de considerar las cosas de niños, accedí a leer una de estas historias por insistencia de mis amigos. Puedo decir que lo disfruté, pero no como para volverla a hacer. Ese día, a la hora de la salida, hubo una terrible lluvia. Volví a casa empapado, por lo cual tomé un baño y me fui a dormir. Espera, si hace unos momentos estaba en mi cama, ¿qué hago parado a media sala? No me percaté que estaba soñando. Estaba en mi casa tal cual como era, solo que la diferencia era que las luces tenían un pequeño fallo, por lo cual encendían y apagaban bruscamente. Al fondo de mi sala, justo donde está el televisor, se podía ver la figura de un niño, con el cabello largo que le cubría los ojos, con la mirada perdida en el suelo. Al momento de verlo no podía moverme. Me congelé del miedo. Quería salir corriendo despavorido, pero mis piernas no me lo permitieron y tampoco podía gritar. El pequeño comenzó a acercarse a mí, como si quisiera abrazarme, pero mientras más se acercaba, más era mi desesperación de salir huyendo. Cuando menos me di cuenta, el niño estaba parado justo frente a mí. Extendí ambos brazos y justo cuando me abrazó, desperté. Esto sucedió por varios días, una y otra vez el mismo sueño. Siempre que despertaba lo hacía sudando, temblando y con un miedo enorme. Todo era muy real, y lo único que podía poner a prueba mi cordura es que yo sabía que antes estaba dormido. Aunque no fue mi primer instinto, después de un par de semanas la desesperación me llevó a contarle a mis padres, amigos y maestros. Pero todo resultó en una pérdida de tiempo. Algunos se burlaron. Otros simplemente creyeron que intentaba llamar la atención. No tengo claro cómo, pero el viejo encargado de la intendencia, don Lupe, se enteró de lo que me sucedía. Supongo que alguno de los maestros lo comentó y él lo escuchó por ahí. Él ya era una persona de edad avanzada, pero siempre era amable y era de esas personas que siempre tienen refranes y sabiduría por compartir. Él se acercó a mí y me preguntó: «Chamaco, ¿qué andas teniendo pesadillas todo el tiempo?» Yo me encontraba exhausto y desesperado en ese punto, y no solo le confirmé su pregunta, sino que le dejé saber exactamente qué es lo que soñaba. Con mucha serenidad y empatía, me aconsejó que lo mejor para deshacerme de esos malos sueños era confrontarlos, tratar de tomar el control de lo que sucede, pues al final es algo que está dentro de nuestra mente. Decidí hacerle caso al viejo conserje. Esperé a la hora de dormir y confrontar a la pesadilla. Me volví a encontrar en la misma situación, inmovilizado mientras el niño intentaba abrazarme. Realmente estaba muy asustado.
Intentaba gritar, pero era como si mis labios estuvieran pegados. Mi miedo se convirtió en rabia, y del enojo me llenó de valor y usando toda mi voluntad le grité: ¡No te tengo miedo! En ese instante, todo, absolutamente todo se congeló. Como si alguien le hubiera puesto pausa, al estilo de una película o videojuego. No quité en ningún momento la mirada del niño. Y en un movimiento brusco, levantó la mirada dejando ver su rostro. Unos ojos grandes con unas ojeras prominentes, una piel pálida y una sonrisa bastante forzada. Realmente se veía triste. Un instante después, desperté. Pero no estaba agitado como en otras ocasiones. De hecho, ni siquiera hice el intento de moverme o algo así. Simplemente seguía acostado mirando al techo. Ya estaba en el mundo real, por así decirlo. Podía escuchar a mamá estando en la sala viendo su novela de medianoche, a mi hermana hablando por teléfono en el cuarto de enfrente. Pensé que mi martirio había acabado. ¡Ja! ¡Qué iluso fui! Cuando decidí levantarme por un poco de agua me percaté que no podía moverme. No podía hablar. Nuevamente me encontraba en esa situación. Pero, ¿cómo? Si yo ya había despertado. Miraba para todos lados y no veía nada. Hasta que dirigí mi mirada hacia mis pies. Allí estaba eso. Esa cosa. Era una silueta. Como una sombra. Como si estuviera hecha de humo o algo parecido. Cuando la criatura se dispuso a atacarme, cerré los ojos con tanta fuerza que había necesitado unas pinzas para abrírmelos. Instantes después, que me parecieron una eternidad, escuché la voz de mi abuelo tocándome el hombro. Mijo, ¿estás bien? Te vi raro y como vi que apretabas la vista. Abracé tan fuerte a mi abuelo como nunca y solo le sonreí como si nada hubiera pasado. Después de eso me levanté a cenar y sentí la necesidad de rezar. Me sentí algo cobarde, no lo voy a negar, pero al mismo tiempo lo necesitaba con urgencia. Sin darme cuenta me quedé dormido en la cocina y curiosamente no volví a tener sueños por el resto de la semana. Empezaba a tener fe que en esta ocasión realmente podría haber terminado. Pasada la temporada, la moda se fue debilitando como sucede en todo aquello que es popular y cumple su ciclo. De pronto se llegaba a escuchar una historia de algo que le había sucedido a alguien, pero no más que eso. En mi caso, ya no tenía las pesadillas, aunque mantenía esa costumbre de rezar, con el temor de que al no hacerlo se volvería a presentar esa horrible situación. Meses después, casi al final del invierno, el profesor en turno me mandó a tirar papeles viejos al basurero de la escuela con una compañera de mi clase que era muy impopular. La mayoría la excluía por decir que eran bruja y esas cosas. A mí realmente no me caía mal y de todos modos no interactuábamos mucho. Juntos, fuimos a tirar todo aquello que debía desperdiciarse del material escolar. Cuando tiré el último folder, al caer el último papel de este me quedé congelado. Pues este tenía un dibujo de la sombra que me había intentado atacar. Eso me puso a temblar del miedo. Mi compañera se percató de ello. Tomó el dibujo, lo miró detenidamente y soltó una risa burlona solo para decirme: ¿Tú también lo viste? Años después, recordando este horrible pasaje de mi vida, encontré evidencia en distintos foros de internet que no era el único que le pasaba exactamente eso, y que hubo personas que tuvieron menos suerte que yo. Una parte de mí sigue incrédula de lo sucedido. No lo puede aceptar a pesar de lo real que fue la experiencia. En mi mente ronda un pensamiento continuo, pues dicen que siempre hay que hacer nuestros sueños realidad. Pero nadie nos dijo qué hacer cuando las pesadillas también se hacen realidad.
Lo que les contaré hoy no es una gran narración, ni tiene la mejor estructura. Me cuesta mucho hablar de esto porque se trata de mi experiencia de los últimos meses, con sucesos que me siguen ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y que les harán pensar que estoy loca de verdad. Pero quiero compartirlo en espera de no ser la única y que quizá alguien por ahí sepa de qué se trata esto y pueda ayudarme. Todo comenzó de manera muy espontánea por ahí de mayo o junio del año pasado. Al principio no eran más que pequeñeces que apenas si se notaban. Una silla fuera de lugar, un libro que parecía estar en una posición diferente a la que lo recordaba, y así poco a poco incontables objetos que, de manera inexplicable, aparecían fuera de su lugar. Primero no le daba importancia, pero no pasó mucho tiempo cuando empecé a notar algo más perturbador. Algunas veces llegaba a casa temprano y encontraba a mi hermana mayor, María, con quien vivo actualmente, sentada en el sofá, mirando fijamente hacia la nada. Normalmente ella sale de trabajar más tarde, por lo que ante la sorpresa yo trataba de hablar con ella, pero ella parecía perdida en sus propios pensamientos y no me respondía. Las primeras veces yo pensaba que estaba teniendo algún problema en el trabajo y solo quería su espacio. Lo extraño era que si me iba a mi cuarto o salía a dar una vuelta, cuando volvía a la sala más tarde, la encontraba llegando de su trabajo en su horario habitual, completamente repuesta y con su actitud alegre de toda la vida. Era un tanto desconcertante porque podía jurar que ella ya estaba en casa. Las primeras 2 o 3 veces solo fue raro, pero no hice gran alboroto al respecto. Lo adjudiqué a esa mente dispersa que me dejó el COVID. Pero cuando esto se repitió algunas veces más, en uno de estos encuentros decidí fingir que iba a salir, pero me escondí en la casa para ver hacia dónde se iba. Seguro en cuanto ve que me voy, ella también se va a algún lado, y por eso luego llega de la calle más tarde. Le anuncié que me iba a comprar unos adornos para un evento. Me respondió muy seria que me fuera con cuidado. Salí de la casa y con cuidado me asomé por la ventana. La vi levantarse y caminar de forma rara hacia mi recámara, como con pasos rápidos pero muy marcados. Es difícil de describir, pero se veía como cuando ves un video de algo que se mueve lento, pero en cámara rápida. Esto me puso muy nerviosa. Mi teléfono sonó y me hizo pegar un brinco. Era una llamada de mi hermana. Esto me extrañó demasiado, pero mi primer pensamiento fue: seguro me quiere encargar algo de la calle. Lo que me dijo me dejó aterrada. Resulta que tenían un proyecto urgente en la oficina y me estaba avisando que iba a llegar tarde. Cuando volteé la mirada hacia la casa, con mi hermana aún en línea, pude verla también al interior, ahora volteando fijamente hacia la ventana y con una mueca torcida que realmente no puedo borrar de mi mente. Al teléfono mi hermana me escuchó respirar de manera agitada. Le dije que todo estaba bien y le colgué, sin dejar de ver aquello que estaba en mi casa, que definitivamente no era mi hermana. Me tomó un segundo poder moverme y entré a mi casa, a toda prisa, la verdad sin pensarlo, solo para descubrir que ya no había nadie ahí. A partir de ese día, todo ha empeorado. Un día, llegué a casa un poco tarde del trabajo y encontré a mi hermana en la cocina. Hablamos durante varios minutos mientras ella cocinaba algo para la cena. Todo parecía muy normal, pero luego, cuando fui a mi habitación para dejar mis cosas, encontré algo que me heló la sangre. Había un cuchillo afilado y ensangrentado en mi cama. Inmediatamente corrí a la cocina para preguntarle a mi hermana qué había pasado, pero ella parecía completamente ajena al cuchillo en mi cama. Me miró con una seriedad inusual y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, mientras no dejaba de picar una zanahoria sin siquiera voltear a verla. De hecho, no dejaba de verme fijamente, sin siquiera parpadear. Comencé a ponerme muy nerviosa y le dije que tuviera cuidado, que se iba a cortar. En ese instante su expresión se tornó siniestra y comenzó a gritarme que yo no servía para nada, que el cuchillo era un regalo y que debía usarlo. Ella nunca me había dicho algo así. Comencé a sentir mucho miedo y fue entonces cuando noté que ya no estaba rebanando solo la zanahoria,
Ahora estaba poco a poco rebanando sus dedos y la sangre comenzó a brotar a chorros de su mano. Aún con el miedo, le grité que se detuviera y corrí por un trapo para tratar de ayudarle con la hemorragia. Ella solo comenzó a reírse de mí. La puerta de la casa sonó y en el instante que volteé a ver hacia allá, mi hermana ya no estaba ahí. De hecho, mi hermana estaba llegando a la casa. De nuevo había salido tarde, así que yo estaba hablando con algo más. Tras ese evento, me quedó claro que de alguna manera había un ser extraño en mi casa haciéndose pasar por mi hermano mayor. En las semanas siguientes, las cosas siguieron empeorando. Perdí por completo la posibilidad de descansar. Apenas duermo comienzo a tener sueños extraños y vívidos en los que el ser me persigue sin cesar. Siempre despierto sudando y aterrorizada, sin saber si lo que soñé fue real o no. Por unas semanas me fui a vivir con una amiga, pero apenas llegaba a casa la encontraba en mi habitación, reorganizando mis cosas y murmurando en voz baja. Pero luego, cuando le preguntaba sobre eso más tarde, ella no recordaba haber hecho nada de eso. Para no hacer la historia larga, el problema persistió, solo que ahora el ser se hacía pasar por mi amiga, por lo que volví a mi casa por no encontrar en eso la solución. Hace unos días ocurrió el peor suceso hasta la fecha, que me hace pensar que este ser se va haciendo cada vez más fuerte. Llegué a casa por la noche y encontré una fiesta. Había gente por todas partes, algunos conocidos de mi hermana y otros que no me resultaron nada familiares. Estuve largo rato conviviendo con ellos y todos parecían amables al principio, pero de pronto comenzaron a molestarme, a decirme que por qué no era la hermana guapa, la hermana exitosa y demás. María al principio me defendió, les dijo que estaban equivocados. Hasta ahí la verdad no sospeché nada raro, más allá de pensar que son unos tipos muy llevados. Pero luego, de repente todo el mundo se quedó quieto, completamente estático, viendo fijamente hacia mí con esa expresión siniestra del ser que no me deja en paz. La diferencia esta vez fue que María volteó con una expresión de sorpresa y miedo. No entendía qué estaba pasando. En ese momento estuve segura de que era mi hermana real, ahora compartiendo el mismo problema que yo. Corrí tomándola de la mano hacia mi recámara donde nos encerramos. Le conté todo lo que había estado ocurriendo por meses y, contra mi temor inicial, fue ella muy receptiva. De hecho, me contó que ella había estado pasando por algo similar, pero no quería decirme por miedo a lo que yo pudiera pensar. Confieso que fue un gran alivio que pudiéramos hablar de esta situación juntas. Alivio que duró muy poco. Le dije que superaríamos esto juntas. Ella me abrazó y me dijo, sí, yo siempre voy a estar contigo. Comenzó a apretarme muy fuerte. Le pedí que me soltara, pero solo apretaba más fuerte mientras seguía diciendo que siempre íbamos a estar juntas. Poco a poco su voz cambió y se tornó en una risa escalofriante. Eso no era mi hermana. Como pude, logré soltarme solo para darme cuenta de que estaba sola en la habitación. Lo peor de todo es que nadie más parece darse cuenta de lo que está sucediendo. Cuando trato de hablar de ello con mi hermana, cuando sí es ella, simplemente piensa que es una broma o que estoy imaginando cosas. Y cuando intenté explicarle a mis amigos lo que estaba sucediendo, simplemente se rieron de mí. Y me dijeron que estaba siendo paranoica. Ya me medicaron y no hubo la mínima mejora. En verdad, no veo cómo salir de esto. Cada día la situación se intensifica más. Ya no sé en quién confiar y aunque trato de seguir con mi vida normal, esto se ha vuelto casi imposible. Casi no descanso. Mis encuentros con el ser son cada vez más frecuentes, más violentos y más confusos. No estoy a salvo en ningún lugar. Y a estas alturas solo trato de sobrellevarlo. Y por si se lo estaban preguntando, mientras les escribo todo esto, mi hermana está aquí mirándome con esa maldita sonrisa suya. Es demasiado para mí. No puedo solo.
Necesito la ayuda de los demás centinelas. Mantarok, Herr des Chaos, Erore, meine Bitte, bring mir mein Blutsbruder, die Wachter der Nacht. Es demasiado tarde. Sus insolencias con nuestro mundo han llegado muy lejos. Ahora usaremos el poder de aquella que secuestramos para liberarnos de ustedes. Ecos de terror.